Queridos usuarios, en este video vamos a ver el modelo de Solow, pero ahora con crecimiento poblacional. Y para eso hay que partir del siguiente principio. Cuando nosotros tenemos un capital que es constante, sabemos que si nosotros aumentamos la cantidad de población, vamos a tener el siguiente efecto. El crecimiento poblacional, al ser positivo, genera una mayor cantidad de personas. Entonces, para el modelo de Solow, sabemos que el K chico, que es el capital por trabajador, en este caso, disminuiría. ¿Por qué? Porque tenemos, al ser constante el capital y no tener ninguna variación, y al variar la cantidad de personas, obviamente que al dividir el capital por la cantidad de personas, este capital por trabajador tendería a disminuir. Y por tanto, ¿qué ocurre eso? Sabemos que, en este caso, la producción por trabajador depende del capital por trabajador en el modelo de Solow. Entonces, si nosotros tuviésemos que hacer un gráfico donde pudiésemos ver tal efecto, en la función de producción normal, nosotros sabemos que a un nivel inicial de capital por trabajador, ¿ya? Si nosotros vemos que este capital por trabajador disminuye, vamos a tener un punto que está acá. Y ese punto que está acá nos va a dar, ¿cierto? Si este nos daba un nivel, en este caso 1, un nivel de ingreso por o de producción por trabajador 1, ahora nos va a dar un ingreso o producción por trabajador 2. Y eso que implica que a medida que disminuye el capital por trabajador, también va a disminuir, ¿cierto?, la producción por trabajador. Este fenómeno, que es cuando disminuye el capital o aumenta el capital, ya sea por un crecimiento positivo de la población o un crecimiento negativo, en este caso, o sea, por ejemplo, si aumenta la población, disminuye el capital, y si disminuye la población, en este caso, el capital por trabajador va a aumentar. Eso se llama, ese fenómeno se llama dilución del capital. Por tanto, para poder analizar el modelo de Solow y encontrar el nuevo estado estacionario con esta condición del crecimiento poblacional, tenemos que concentrarnos en la dilución de capital. Y en este caso, la dilución de capital, al asumir que el capital es constante y en este caso el aumento, hay una especie de aumento de la población, entonces eso va a hacer que la dilución de capital se vea bajo ese escenario como algo negativo, puesto que a medida que aumenta la población, manteniendo una capital constante, en este caso el capital por trabajador va a disminuir. Entonces, ¿cómo se vería en ese caso la condición del estado estacionario? Recordemos que la condición del estado estacionario se veía antes bajo la siguiente fórmula. La variación del capital es igual a un factor multiplicado por la producción, ¿cierto?, que depende del capital por trabajador, menos, en este caso, un factor multiplicado por la cantidad total de capital. Ese factor es la cantidad de, en este caso, de capital que se destruye. Esto es inversión y esto es depreciación. Ahora, ¿dónde se agrega el factor de la dilución de capital? En este caso, como el factor de dilución, lo habíamos dicho, se puede ver como una forma de negativa en contra, ¿cierto?, de la formación de capital cuando aumenta la cantidad de población. Entonces lo vamos a anotar como un factor o la tasa de crecimiento de la población por un total de capital. Esto se asume porque a medida que crece la población, para mantener la cantidad de capital, se necesita que el capital también tiene que crecer a una tasa igual o superior, considerando que tenemos el factor de depreciación para mantener el capital constante. Entonces, esa cantidad de población nueva que llega a un país necesita una cierta cantidad de capital para poder trabajar. Por tanto, ¿cómo queda algebraicamente esto? Primero, la variación del capital es igual, ¿cierto?, a una parte, ¿cierto?, a una tasa de inversión por la producción. Y aquí vamos a hacer una factorización por K. Entonces en este caso quedaría menos K es igual
a esta, ¿cierto? A este término. Ahora, sabemos que para que esto se dé, esta condición se dé, tanto la resta entre la inversión con la depreciación tiene que dar 0. Por tanto, esto sería así. Y esto, al pasarlo al otro lado, nos quedaría de la siguiente forma. Por tanto, esta condición satisface lo siguiente: que la cantidad de depreciación más la dilución de capital agregada a esta parte de la función tiene que ser siempre igual a la inversión. Y eso significa que tanto la inversión o la creación de capital en este caso, como la destrucción del mismo capital o su disminución, tienen que ser iguales. Y por tanto eso hace, o es la conformación de lo que se llama el estado estacionario, que es un nivel donde el capital por trabajador no varía, se estaciona y se mantiene a lo largo del tiempo ahí hasta que alguna de estas condiciones se modifique. Por tanto, ¿qué ocurre entonces en este caso con la función de depreciación? La función de depreciación ahora antes dependía de una tasa o de una porción o factor que decía cuánto del total del capital se destruía. Ahora a eso hay que sumarle la tasa de aumento de la población. ¿Y eso qué significa? Que va a cambiar la pendiente, ¿ya?, en este caso, de la función de depreciación. Ahora, vamos a explicar un caso que puede, en este caso, intentar explicar qué es lo que ocurriría, por ejemplo, con la producción por trabajador y el capital por trabajador en una economía, considerando un aumento de la población. Entonces, según Solow, tenemos este gráfico. Tenemos la función de producción, que en este caso sería esa nomenclatura. Tenemos, por otro lado, la función de inversión, que en este caso sería inversión es igual a un factor por la producción, y tendríamos en este caso la función de depreciación, que para efecto práctico tendría la siguiente función. Ahora, ¿qué ocurriría en ese caso? ¿Ya? Si en este caso aumenta la población. Como aumenta la tasa de crecimiento de la población, aquí está nuestra pendiente. Entonces, si aquí, por ejemplo, antes era 1 y ahora pasa a ser 2, la pendiente, por ejemplo, va a aumentar. Y al aumentar la pendiente, esto hace que se incline hacia la izquierda. Entonces, supongamos que aquí teníamos la depreciación 1 y ahora la depreciación 2. Entonces, miren, observen en este caso lo que ocurre. Teníamos que, por ejemplo, inicialmente, este era nuestro capital por trabajador, ¿cierto? Aquí está donde la depreciación es igual a la inversión, y a ese nivel teníamos un nivel de producción por trabajador 1. ¿Qué ocurre ahora? Que el nivel, o en este caso el equilibrio donde la inversión es igual a la depreciación, se da en este nivel. Entonces, a ese nivel tenemos un capital por trabajador menor, 2, y a ese nivel tenemos un nivel de producto por trabajador 2. Entonces, ¿qué ocurriría? Disminuye el capital por trabajador, o sea, hay dilución de capital, y por otro lado, al haber eso, ¿cierto?, nosotros podríamos esperar que el nivel de producto por trabajador disminuya. Por conclusión, bajo este esquema, pasando de un estado estacionario a otro, podemos ver que el crecimiento en este caso de la economía va a tender a bajar con el tiempo a medida que aumenta la cantidad de población. Esto ha sido por hoy este video. Espero que continúen viendo el canal. Muchas gracias.